Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, desde la mirada Weisberg, tendremos un tema que espero que les sirva y que sea un tema que les llene de conciencia, porque ese es nuestro objetivo, aumentar la conciencia de todos a través de la experiencia de Miriam que con mucho gusto nos comparte. Así que recordemos que para poder obtener información en nuestro cerebro, agárrense su primer café y un pan, que este programa va a estar muy bueno. Hablaremos de empleo. Muchas gracias, Miriam. Hola. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy, pero a nivel mundial, sobre todo con el conflicto de Ucrania y Rusia, del que hablaré tal vez un poco al final, pero teniendo en consideración la importancia que yo le doy a, ya no llamémosle pobreza, porque lamentablemente nuestro gobierno ha desgastado mucho esa palabra, considero que más que pobreza, lo que tenemos en nuestro país es una injusta distribución de la riqueza. Y esa injusta distribución de la riqueza lo que provoca es la pobreza. Y para mí, una manera de disminuir y aliviar la pobreza es a través del empleo. Entonces decidí hablar del empleo, lo que es el empleo, qué se entiende por empleo, por pequeña y mediana industria, etcétera, y luego concluir lo que yo creo que se debe hacer. Entonces empezaré, como siempre, por definir qué significa empleo. Y el empleo se define como un trabajo remunerado. Remunerado quiere decir que recibe un salario, que recibe un pago, una remuneración. Siempre digo, soy una persona muy afortunada y casualmente ayer que decidí que iba a hablar sobre el empleo, abro Reforma y me encuentro con un excelente artículo de Gabriel Said que habla precisamente sobre las fuentes de empleo y México. Y él menciona, y yo concuerdo con él, en que podríamos decir que hay como 4 tipos de empleo, llamémosle así, si queremos tipificarlo. Está el autoempleo, como sería de Dani, que por cierto, se disculpa, pero Dani está enfermo y entonces hoy no pudo venir. Y ya no veremos el jueves, pero el hecho es que Dani es autoempleo, es decir, él es un pequeñísimo propietario de su empresa y eso se llama autoemplearse. Hay lo que se llama la empresa privada y luego está el sector público y por último el empleo que tienen miles de mexicanos en Estados Unidos especialmente y que se convierte en dólares que ellos llaman remesas que llegan a sus familiares a México y que les ayuda a vivir mejor. Y entonces cuando hablamos de estos 4 hago hincapié, no los voy a extenderme más en ellos salvo en lo que se refiere a la empresa privada o o particular, digamos, y me voy a referir en particular precisamente a ella porque cuando se habla de los empresarios en México, se habla mucho también de una política económica a favor de las pymes. ¿Y qué es eso de pymes? Porque hay que usar letras y siglas para todo, que ahora ya se corrigió y ahora se llama MIPYMES. ¿Por qué? Porque están considerando las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero nadie se ha tomado la molestia de describirlas. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay entre una micro y una mediana empresa? Y entonces precisamente decidí investigar a qué se refieren y a continuación les voy a decir. La microempresa es una pequeña empresa que cuenta máximo con 10 trabajadores y cuyas ventas anuales no es mayor a 4 millones de pesos.
la venta. No estoy hablando de si sus ganancias, no estoy hablando de antes de impuestos. Su ganancia de ventas es mayor, no es mayor de 4 millones de pesos. La pequeña empresa es aquella que tiene entre 11 y 30 trabajadores en el sector comercial. Hago paréntesis. Debemos considerar que hay 3 sectores: el sector comercial, el sector industrial y el sector servicios. ¿Y qué tenemos por sector servicios? Un hotel da servicios, un restaurante da servicios, un hospital es una empresa que da servicios. Y entonces, considerando esos 3 sectores, vuelvo a definir, la empresa pequeña tiene entre 11 y 30 trabajadores en el sector comercial y tiene entre 11 y 50 trabajadores en el sector industrial y en el de servicio. Y en los 3 casos, las ventas anuales van de 4 a menos de 100 millones de pesos anuales. La mediana empresa es en el sector comercial entre 31 empleados y máximo 100. En el sector servicio es entre 51 empleados y máximo 100. Y en el sector industrial es entre 51 trabajadores y 250 máximo. Y en los 3 casos, las ventas anuales van de 100 a 250 millones de pesos. Si una empresa tiene más de 250 empleados, no importa si son 251 o 1000, ya se le considera una gran empresa, considerando que sus ventas son mayores de 250 millones de ventas anuales. Es muy importante señalar lo siguiente: todos los datos que yo he conseguido de casi todo lo que les platico es hasta el 2018. Primero porque a partir de diciembre del 2018 llegó el nuevo gobierno de la 4T y cambiaron las circunstancias, no solo por posiciones de gobierno diferentes, sino porque 2 meses después se presenta la pandemia. Y entonces todo eso hace que la realidad de nuestro país, así como la realidad del mundo entero, se haya cambiado. Y por ello también los datos, las cifras, independientemente de que López Obrador tiene otros, no están registradas. Por lo menos yo, la información que he conseguido máximo es hasta el 2018, en algunos casos 2015, etcétera. Pero en este caso particular, hablando del empleo, de lo que es la pequeña industria, la gran empresa, etcétera, me refiero hasta el 2018. Y hablando del 2018, lo que encontré es que en México, hasta 1918, cerca del 80% de los empleos estaban en la pequeña y mediana industria. Y además de todas las empresas en México que que en 2018 eran aproximadamente 6.2 millones de empresas, únicamente el 0.2% es de gran empresa. Esto quiere decir, el 99.8% de las 6 millones y pico de empresas que hay en México pertenecen a la micro, pequeña o mediana empresa. Miriam, perdóname que te interrumpa, nada más para que quede bien claro. Dijimos que teníamos 3 sectores, ¿verdad? Uno de servicios, uno de comercio y de industria. Y uno de industria. Esto quiere decir que de servicios, como dices, ¿no? Un hospital. De comercio sería el área de venta, digamos. Sí, una tienda. Y la industria, pues donde tienen obreros, que una planta, Nestlé es una industria. Alpura, Unilever. Alpira, claro. Sí. Okay. Búfalo, la salsa Búfalo es una empresa industrial.
y la salsa búfalo se vende en una tienda o en una tienda de departamentos, eso es comercio. Ya, ok. Y de ahí derivamos micro, mediana y gran empresa. Micro, pequeña y mediana. Micro, Son 4. pequeña, mediana. Y la gran empresa es la que tiene obviamente ingresos extraordinarios, y resulta que posteriormente ya hablaré de la política del observador al respecto, pero también considero importante porque se habla mucho de muchas cosas y me da la impresión de que no tenemos claro de qué están hablando. Por ejemplo, cuando se está hablando de empresas, no podemos dejar de lado que tenemos que hablar de sindicatos. ¿Qué es eso del sindicato? ¿Qué es un sindicato? Entonces, un sindicato es una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados, ¿sí? Y es decir, que de los empleados que están frente a un empleador o patrón, ¿ok? Y tanto las empresas privadas como las empresas públicas o el sector público cuentan con sindicatos. Así como Teléfonos de México es una empresa privada y tiene un sindicato, así estamos muy conscientes de lo que ha hecho el sindicato de Pemex y el sindicato de Comisión Federal de Electricidad, que también es un sindicato. Entonces, claramente queda descrito que el sindicato es una asociación cuyo objetivo es cuidar y defender los intereses de sus empleados, tanto en el sentido laboral como económico como social. En el caso de esta relación patrón-empleado o trabajador, y a través de los sindicatos se establece lo que se conoce como, déjenme ver que se me olvidó, el contrato colectivo de trabajo. Ese contrato colectivo de trabajo, que seguramente también lo han oído, sobre todo de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, es un contrato que se firma con todos los asociados del sindicato y se negocia cada año. Y cada año también por eso sale el salario mínimo, porque se negocia y ahora el salario mínimo ya va a ser de tanto y se aumenta y se presume de que aumentó el 15%, cuando el 15% corresponde a 4 centavos y medio, ¿verdad? Porque si el salario mínimo es de 2 pesos, pues el 15% es nada. Bueno, entonces resulta que también se trata de negociar una vez al año lo que se entiende por el contrato colectivo de trabajo. Y otro elemento que también considero importante mencionar con respecto al empleo, a las empresas y a los sindicatos es lo que se conoce como huelga. Se oye muchas veces que el sindicato lleva a sus trabajadores a huelga contra el patrón o contra empleador, y se entiende por huelga un derecho de los trabajadores. Esto quiere decir que estos no podrán ser despedidos cuando se está llevando una huelga a cabo, pero tampoco como que queda paralizado las prestaciones y los beneficios que normalmente recibe el empleado de su empresa mientras está llevando a cabo la huelga y se está negociando lo que la huelga está pretendiendo que se logre. Y esto también me parece importante, me lo dijo Gabriel, que es mi pareja, al respecto, porque él siempre me ha dicho que no debe llamarse huelga a lo que hacen los estudiantes ante una universidad o ante un centro de estudios, porque los estudiantes no son empleados de la universidad. Entonces eso se llama paro, no se debe usar el término huelga, pero bueno. Y entonces, una vez explicado todo esto, que digamos en forma formal de lo que significa todo esto, ahí va el rollo político de Miriam Weisberg. Si bien
los sindicatos supuestamente están para representar los intereses y los beneficios que debe tener el trabajador, y que por cierto fueron creados en México por Lázaro Cárdenas, que supuestamente los creó para beneficiar a los obreros. La realidad, según algunos historiadores, dicen que lo hizo con el objeto de controlar a los trabajadores. El tener un sindicato puede tener, como siempre lo he dicho, su lado bueno y su lado malo, y en alguna medida casi todo lo que hacen los gobiernos, nos guste o no, lamentablemente es para el control. Eso dicen, y yo lo repito. Y entonces, desde hace muchos años, obviamente instalado por el PRI, que durante la dictadura del PRI durante tantísimos años, se utilizó a los sindicatos, sobre todo el sector público, para obtener votos. Por ejemplo, sé muy bien que el sindicato de Comisión Federal de Electricidad, que se llama UNAM, no, ese es de la UNAM, qué mensa, SUTEM, perdón, Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos de la República Mexicana, tenía acuerdos, el secretario general del sindicato, con el gobierno, entonces daba cuotas, etcétera. Una cosa que no mencioné, perdón, los sindicatos, cuando hay una huelga, ¿cómo es que pueden apoyar a los trabajadores si no están recibiendo sueldo ni nada? Es que cada empleado, como a mí me tocó trabajando en CONACYT, trabajando en la UNAM, trabajando en SECOFI, me descuentan me descontaban de mi salario un porcentaje que iba al sindicato. Y es precisamente, supuestamente ese dinero es para apoyar a los trabajadores. La realidad es que ha convertido a los directivos de los sindicatos en multimillonarios que han hecho de su vida como grandes fifís, como grandes millonarios que se dan una vida de reyes, como pasó con Romero de Champs, como pasó con Napito, con Napoleón de los recursos mineros, que provocó que se fuera a Canadá y que pusiera sus industrias en Vancouver, y que ahora por su amistad con López Obrador no solamente regresó a México, sino que es senador de Morena. Y entonces es muy lamentable como cualquier situación de poder, por pequeño que sea, es aprovechado por el que lo detenta para abusar del otro. Y es triste, como lo he dicho anteriormente, todo se refiere a elecciones, y entonces las elecciones se refieren a mantenerse en el poder. Precisamente a eso voy con respecto a las empresas y lo que sucedió con López Obrador a raíz de la pandemia. Y aquí tengo un pequeño recorte del Reforma del 20 de noviembre del 2020, donde López Obrador decidió, y tengo muy presente esa frase que dijo: los empresarios que se rasquen con sus uñas. Porque para él los empresarios son ese 0.2%, como Slim, como FEMSA, como los grandes empresarios que tienen todo el dinero del mundo. Y se le olvidó que hay un chiquillo como Dani, que tiene una pequeña microempresa, y hay pequeñas empresas y hay medianas empresas que pagan impuestos, y que esos pagan mucho más, porque los grandes empresarios se van en impuestos, tienen todos los elementos con los mejores contadores y abogados para evadir los impuestos. Y entonces inclusive el SAT, que es el Sistema Administrativo Tributario de México, que es el que se encarga de cobrar los impuestos, y que lo usó López Obrador porque la palabra preferida de él durante mucho tiempo fue evitar la corrupción, y entonces había corrupción efectivamente, y entonces evitaba obtener los ingresos de los impuestos para el sector público. Y entonces él decidió pues de que no teníamos por qué apoyar, el gobierno no tenía por qué apoyar a las empresas. Y lo que pedían los pequeños empresarios y los medianos empresarios no era dejar de pagar impuestos, simplemente que se les distribuyera, que fuera como a plazos, en vez de pagar
una cantidad determinada mensual, pues que se dividiera en 10, 12 meses, mientras la pandemia, que suponíamos que iba a durar si acaso 6 meses, se superaba. Lamentablemente, López Obrador no solo no lo permitió, lo impidió y puso muchísimos problemas para que subsistiera verdaderamente la pequeña y mediana empresa. Y por eso hubo tanta cierre de empresas, tantas quiebras, y por eso se dice que la pobreza, que los pobres, a los que supuestamente se iba a defender López Obrador, aumentó la población de la gente pobre en México a más de 4 millones durante la pandemia. Ahora, yo pensando que las cosas cuando se quiere se puede, y que también alguna vez lo mencioné, yo no sé si lo mencioné aquí con ustedes, porque antes de que me hiciera el regalo, Erika, de este canal, yo escribía en Facebook y lo subía a mi mail, porque no todos mis conocidos reciben Facebook. Y te interrumpo tantito, les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, les voy a dejar el Facebook de Miriam para que chequen todas las publicaciones críticas, constructivas y bastante atinadas que ha hecho durante estos últimos 2 años. Por favor, no duden en escribirle, que seguramente ella va a estar gustosa de responder. Sí, gracias. Bueno, pues una de mis tantas expresiones, dije que lo que determina la actividad, la acción de un individuo es su voluntad. Y me refiero básicamente a la voluntad política. La voluntad política no se refiere exclusivamente a la voluntad de los políticos. Se refiere a un aspecto, llamémosle político, de lo que sería la actitud, la actuación, la actividad que se podría llevar a cabo para que la mencionada distribución de la riqueza fuera más justa. Como ya sabemos, el gobierno se mantiene lo que ellos llaman recursos públicos, que llegan de los impuestos que paga la iniciativa privada. La iniciativa privada se entiende como las empresas privadas. Esos impuestos se definen en función de los ingresos de la empresa. Supuestamente, un pequeño empresario, sus impuestos, hagan de cuenta, son del 10%. Una mediana empresa, sus impuestos son del 35% de sus ingresos, y se supone mal que la empresa grande debería pagar más, lo cual tampoco es cierto, pero bueno. Entonces a mí se me ocurría que si realmente hubiera la voluntad política, tanto de gobiernos como de empresarios, entonces se podría lograr una más justa distribución de la riqueza. En diciembre del 2019 encontré un artículo en Google de una empresa de un señor, creo que se apellidaba Zapata, que tenía la intención de lograr que el salario mínimo fuera de 6,500 pesos, porque después de un estudio muy importante llegaron a la conclusión de que cada familia mexicana tiene un promedio de 1.8 salario mínimo mensual. ¿Por qué? Porque casi siempre en una familia por lo menos 2 personas trabajan. Esa es la media, ¿sí? Y entonces este grupo, que se unieron 100 empresas, decidieron que el salario mínimo debía de ser de 6,500 pesos mínimo, dependiendo de la actividad. Es decir, una persona de intendencia que se dedica a limpiar los baños y a lavar los excusados, su salario debía ser mínimo 6,500 pesos, suponiendo de que otra parte de su familia iba a recibir, porque el ingreso necesario para que una familia cubra sus necesidades básicas es de 11,000 pesos. Entonces habían llegado a esta conclusión
y tenían la intención seria. Inclusive me acuerdo de General Motors, que es una empresa que produce automóviles, Chevrolet y demás. No recuerdo ahorita, pero ya había 100 empresas que estaban involucrándose en este proyecto. Este proyecto iba a iniciarse en enero o febrero del 2020. Lamentablemente llega la pandemia y yo ya no pude obtener más información de lo que sucedía con ese intento de que el empleado reciba un salario mayor. Y yo llegué a la conclusión de que si el empresario, como ya lo dije en algún momento, diferenciando la administración pública de la administración de empresas, se debe al objetivo que se sigue. El empresario invierte su dinero, el dinero que obtuvo por su esfuerzo, porque se lo heredaron o porque se lo robó, pero lo invierte en una empresa. Y su objetivo al invertir en una empresa es obtener lo más rápido y mayor beneficio de esa inversión. La diferencia del sector público es que el sector público, su objetivo de la administración pública es el bien social. No es saber cuánto gano y me hago rico, sino que tanto con los recursos que estoy invirtiendo puedo beneficiar a más pobres, que era el término preferido de Mr. López Obrador. Entonces yo llegué a la conclusión de que si hubiera un acuerdo entre la administración pública y los empresarios, en el sentido de que el empresario, si en vez de ganar el 1000% de ganancia de lo que invierte al año, nada más aceptara ganar el 700% y que ese 300 lo repartiera para que sus empleados tuvieran un mayor ingreso, haría que la distribución de la riqueza fuera más justa, porque entonces el empleado, en vez de ganar 3 pesos, a lo mejor ganaría 15, es decir, proporcionalmente, pensando de que tal vez su ingreso sería de 6,500 pesos. Y por otro lado, el gobierno, como sabe que el empresario está haciendo ese esfuerzo de enriquecerse menos para que sus empleados ganen más, en vez de cobrarle el 35% de impuesto, te cobra el 20%, porque el gobierno no se afecta, porque te cobra el 20% a ti empresario, pero sus empleados van a tener un ingreso mayor, por lo cual el impuesto que van a contribuir al sector público va a ser mayor también, porque ya no le van a cobrar 3 pesos porque gana 5, sino que le van a cobrar más porque tiene un ingreso mayor, proporcional obviamente a sus ingresos. Yo lo veo como muy lógico. Yo no soy economista y nunca he estado en una silla de poder ni pienso estarlo, pero me parece así como puramente lógica. Si yo de todo lo que gano reparto un poco más, se benefician los demás y me beneficio yo porque tengo que pagar menos. Ahora, esto también me lleva a cuál debe ser la función de un gobierno. Y eso me lo ayudó mi marido cuando dijo, el gobierno debe ser facilitador. Y yo le agregué, y administrador. El gobierno está para facilitar la vida y las actividades económicas y sociales de la población que lo eligió para que sea gobierno. Y por otro lado está para administrar los recursos que este pueblo le está dando a través de sus impuestos. Y entonces sería maravilloso si el gobierno, en vez de que el Senado y los diputados se estén rompiendo la cabeza creando leyes que lo único que hacen es perjudicar a la población, fuera para ayudarla, facilitándole los trámites, facilitándole el acceso a información, facilitándole inclusive créditos y recursos, créditos que se llaman blandos porque cobran poco interés, para que una pequeña empresa
pueda poner una empresa, como se llama ahora el término, emprendedores, que es muy moderno, y que significa eso, tender a buscar oportunidades de invertir para crear empleo. Y entonces el gobierno a eso debería dedicarse, porque es nuestro servidor, porque es nuestro empleado el gobierno, ¿sí? Y el salario que reciben no son el medio sueldito que dice el presidente que está recibiendo, mentira. Reciben es mucho más, porque él en particular no puede atreverse a hablar de un salario, porque él, por ser el presidente, la investidura presidencial de la que tanto presume, le permite no gastar un centavo en nada, en nada. Y eso yo lo viví en la India, cuando yo era consejera científica, y me daba cuenta que un embajador de México, en cualquier embajada en el país que esté, le cubren todos sus gastos. Simplemente tiene viáticos, le pagan la renta, la luz, porque así es. ¿Por qué? Bueno, pues porque está la Cancillería y está la residencia donde vive el embajador y le tienen que pagar sus gastos. Exactamente igual le pagan al presidente de la República. Por eso lamento tanto que haya hecho tanto escándalo con el avión, porque a él ni le costó. Y además porque eso nada más lo utilizó para manipular a la gente de bajos recursos, pensando de que con no usar el avión presidencial que se está pudriendo en el hangar, iba a ayudar a disminuir la pobreza, y eso es una falacia. Falacia quiere decir mentira, porque también le usamos términos que la mayoría de las personas no entienden. Bueno, es mentira, es manipular. Manipular es utilizar palabras que van a convencer al que no sabe para que haga lo que el que dirige quiera que haga. Y entonces eso sería, pues tal vez una utopía, pregunto yo, porque una utopía es un sueño dorado que no se logra. Pero yo creo que no estaría tan lejos de poderse llevar a cabo, poniéndose de acuerdo el gobierno con los empresarios, y no necesariamente con los super 15 que ya les hizo sus comidas y los tamales chipilín para que dieran 20 millones para los boletos de la rifa, etcétera. No, es en general un diálogo con el sector empresarial mexicano, que no incluye nada más a la gran empresa, sino también a la pequeña y mediana. Y nada más para terminar, algo que se me había olvidado mencionarles, es que las empresas en México, sobre todo las grandes y algunas de las pequeñas, están organizadas en asociaciones, porque luego también, otra vez las siglas, ¿no? ¿Cómo se llama? Coparmex, dijo quién sabe qué. Y la CONCAMIN y la CANACINTRA y el Consejo Coordinador Empresarial, todas esas son instancias, organismos que asocian a empresarios con el mismo objetivo que tiene un sindicato, y es buscar el bien de sus asociados. En el caso, por ejemplo, de Coparmex, que es la Confederación Patronal de México, tiene asociados a patrones, pero que forman parte de la sociedad civil. Y me refiero a esto porque a últimas fechas se ha tratado de que la oposición al gobierno en México, te han hablado de que esa oposición es tan débil, tan frágil y tan fragmentada, que unos se comen a otros, etcétera, están tratando de organizarse con grupos empresariales como sería Coparmex, que el señor, creo que era Alejandro de Hoyos, el que dejó la presidencia, estaba procurando organizarse desde el punto de sociedad civil, que todos nosotros formamos la sociedad civil, para ayudar a tener una oposición al grupo de Morena y presentar un proyecto de gobierno que nos lleve a un desarrollo mayor, a una calidad de vida mayor. Esperemos que se dé en el 2024. Wow, muchas gracias de verdad por toda la información que nos estás brindando el día de hoy. Como siempre y como cada vez que grabamos, yo me quedo con 1000 dudas, y una de ellas es preguntarnos cuál es la diferencia de un SADCB o un
SB, todas las empresas tienen esto las al sociedades. último, y estaría bastante interesante que en algún momento podamos tener este tema, o igual tener algún invitado que nos ayude a cubrir esta parte, que me parece muy interesante, y que a todo mexicano, o bien todo ciudadano de cualquier país que sea, es muy importante que aprendemos a tener, porque al menos yo acepto que no la tengo, aprendamos a tener la conciencia de nuestros impuestos y aprender a exigir el servicio que estamos pagando, exactamente. Si estamos pagándole a alguien que se encuentra en la presidencia por hacer un trabajo y que no lo está haciendo, que yo como mexicana, yo como ciudadana, ¿qué estoy haciendo para que su trabajo esté siendo bien hecho? Precisamente ahorita se me olvidó mencionar eso de las sociedades. Cuando yo hablo de Morena, López Obrador, que es muy, muy, muy listo, lo llamó movimiento, porque entonces puede darle la imagen de que es un movimiento social. Entonces, cuando él quiere, es un movimiento. Por eso justificaba los dineros de su hermanito Pío, de que no estaban dando dinero, porque era para un movimiento social. Y cuando le conviene, es un partido político donde recibe buena lana del INE y demás. Yo sostengo de que Morena es una empresa cuyo CEO, así se dice en inglés, es su gerente general, es López Obrador. Y siempre cuando me refiero a Morena, me refiero a Morena SADCB, que quiere decir Sociedad Anónima de Capital Variable. Porque los miembros de Morena es una sociedad anónima, que no sabemos quiénes realmente son de Morena, ni quiénes se benefician, y tienen el capital variable dependiendo de cuánto roban, porque también roban. Y al respecto, precisamente, tiene que ver estas sociedades, económicamente hablando, pagan o no impuestos dependiendo de cuál es su actividad. Si tienen beneficios, se convierte en una sociedad anónima, que puede ser de capital variable o no. Y si no, como por ejemplo es sociedad civil, que ven SC como un organismo no gubernamental, que también se llama, como el organismo Semillas, del que siempre hablo, que es un organismo al que yo pertenezco, soy donadora de este organismo de hace muchísimos años, y este organismo, como es una sociedad civil que da apoyo en el caso de Semillas, a las mujeres indígenas de todo el país en diferentes formas, hay una forma de empresas, a equidad de género, etcétera. En ese caso no se pagan impuestos. ¿Por qué? Porque están teniendo una actividad de beneficio para la población, y por eso se llaman ONG, que significa organismo no gubernamental. No pertenecen al gobierno, son privadas, también pertenecen a la sociedad civil, y en algún momento también se alían a la oposición cuando las decisiones del gobierno están siendo adversas. Y precisamente hablando de eso, no sé si recuerdan que hace algunos meses decidieron de que se iba a gravar las donaciones. Yo, si doy donativos, no pago impuestos sobre esos donativos. Quiere decir, se llaman así, son libres de impuestos, y entregan un recibo a estas asociaciones. Yo pertenezco a varias que doy donativos y no pago impuestos sobre esos donativos. Y entonces otra vez salió de que las grandes empresas lavan dinero y evaden impuestos a través de dar ayuda a empresas no gubernamentales, a organismos no gubernamentales. Pues el Teletón, ¿no? Teletón, ¿cuántos años lleva siendo un costal con un hoyo bastante grande en el que las empresas van y echan ahí el dinero? Y efectivamente han ayudado a muchos, pero el lavado de dinero está a flor de piel. Eso no lo afirmes porque no lo sabes. Yo por eso no. Es como cuando dices que si Calderón era alcohólico. Yo no sé si roba o no la fundación de Televisa en el Teletón, no sé. Yo no sé si a través de su fundación Banco Azteca roba. La verdad es que el hecho es que existen asociaciones que si por un lado lavan dinero, pero por el otro lado benefician. Esa es la historia de la humanidad. Eso es lo que yo he dicho de nuestros gobiernos antes de López Obrador.
toda la familia política, así la pienso yo, desde la revolución, desde Calles, que creó el inicio del partido que luego se llamó PRI, Partido Revolucionario Institucional, que bueno, a ver cuando acaba la revolución. Sí, efectivamente, se quedaban con una parte. Y es precisamente por eso que yo sostengo, como un político lo que busca es llenarse el bolsillo, pues necesita preocuparse de que el país crezca, se desarrolle, porque ¿cómo va a robar de un país pobre y en quiebra? El país tiene que estar bien desarrollado, caminando hacia arriba, para que haya ingresos, para que haya inversión, y entonces yo me mocho lo que me toca a mi bolsillo más lo que le toca al sector público. Y decías, Miriam, que desde la revolución, y ahorita me acordaste de pues la situación de nuestro continente antes de la llegada de los españoles, que justo pasó lo mismo. Al llegar aquí los que se les conoce como chichimecas, o también la llegada de los aztecas, fueron seres humanos o grupos de seres humanos que llegaban a los pueblos y les quitaban todo, les quitaban mujeres, les quitaban alimento, les quitaban lo que sea que tuviesen, y después los controlaban. Y sí, como dices, ¿no? Les daban seguridad, pero más allá de darles eso, también era quitarles su parte. Pues es el botín así siempre de la invasión. Y esa es la historia de la humanidad. Y es la historia de la humanidad yo sostengo desde que el individuo descubrió la agricultura y se volvieron sedentarios. Ahí empezó para mí el mal. Ahí se deterioró la humanidad. ¿Por qué? Porque cambió la distribución del trabajo, porque por eso la mujer empezó a ocupar un lugar diferente, porque por eso se empezó a acumular bienes, y de ahí nace lo que Engels llamó el socialismo rústico, y de ahí lo que sigue, capitalismo y demás. Perdón, el socialismo rústico era del hombre cuando vivía en las cavernas, y cuando se da ya el sedentarismo producido por la agricultura y demás, entonces se inicia el capitalismo básico, no sé cómo se llamaba, porque no le presto mucha atención a los títulos, porque esa también es otra malformación que tenemos, hay que ponerle nombre a todo. Y hablando de orígenes, quería hacer ese comentario desde que comenzaste el video, Miriam, que yo les comentaba y le he comentado a Miriam, a mí me encanta la etimología, me gusta ver el origen, me gusta más bien revisar el origen de todo, el origen de la humanidad, de las palabras, y justo la palabra trabajo viene de tripalium, que era un tipo de herramienta que se utilizaba para esclavizar a la gente. ¿En dónde? En Grecia, porque creo que la palabra viene de los grecorromanos. Entonces pues se ponía a la gente en una posición bastante incómoda para mostrar a través de estos 3 palos pues su falta. Y bueno, pues esto te esclaviza, esto te castiga, y lo quiero relacionar con lo de los sindicatos, que si bien es yo no sé si sea un bien o un mal para la sociedad que existan los sindicatos, pero lo que sí sé es que a veces nosotros, las personas de la clase media, media baja, queremos un trabajo que nos permita ser sindicalizados, porque ya una vez que estás sindicalizado es como si tuvieras un fuero, ¿no? Te portas mal con el otro y pues te vale porque ya estás sindicalizado, ¿no? Entonces podemos ir al Hospital IMSS, podemos ir al ISSSTE, podemos ir a diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales donde están sindicalizados, y la persona de verdad parece que le importas un papalote. O sea, quieren cumplir con su horario y pues de ahí en fuera con su antigüedad y hasta donde puedan para pensionarse y acabar con ese gran delirio, ¿no? Tú decides hasta qué momento te pones ese tripalium y continúas así tu vida. Entonces, si tienes la oportunidad, mejor estudia, prepárate, o bien haz una actividad en tu vida que te vaya a dar el tiempo que sea de vida y que la disfrutes, ¿sí? Más no que la vivas como si fuera ahí una tortura. Quería agregar eso. Sí, se decía que el trabajo se sufre, que por eso hasta te pagan. Pero efectivamente lo que hay que tratar es de tener una actividad profesional y con ingreso que te satisfaga,
y no que te lastime, ¿no? Y en lo que te refieres a lo de, tienes toda la razón de los sindicatos, que no es nada más de los públicos, porque yo me acuerdo muy bien del Sindicato de Teléfonos de México, un Hernández Juárez que tiene 30 años de ser el secretario y que se supone que es privado y que es contraparte de los públicos, pero se ha hecho millonario, me acuerdo. Y también al respecto está la coordinadora, la CENTE de El CENTE, la coordinadora de trabajadores de la educación y el sindicato de trabajadores de la educación, y eso me recuerda precisamente la cuestión de los votos, porque la CENTE durante el periodo de Peña Nieto estuvo más de 1 año y medio, primero en el Zócalo y luego junto al Monumento a la Revolución, 1 año y medio, donde rompieron con el orden, cerraron negocios, etcétera. Y resulta que López Obrador les prometió, porque estaban en contra de la reforma educativa que sí llegó a ser ley y que ya ahora se revocó por la nueva, y les prometió la luna y las estrellas, ¿sí? Y resulta que no tienen llenadera tampoco la coordinadora, porque ahora, ¿quién está dándole problemas al López Obrador? Pues la coordinadora de trabajadores de la educación, que por ejemplo ya cuánto tiempo que quitan y ponen las interrupciones de los ferrocarriles que van a Michoacán, que han hecho perder millones y millones de pesos, no a la gran empresa, sino a los medianos y pequeños productores. Y a todos, ¿no? Creo que a veces ha habido movimientos y actos sociales que muchos decimos, no, es que yo no tengo tiempo para hacerme presente en este tipo de movimientos porque tengo que ir a trabajar, yo no puedo faltar nada más porque vamos a hacer un paro, pero realmente este tipo de movimientos también nos han ayudado a hacer historia y a cambiar el curso de los trabajadores, de las personas. Justo ahorita ya que este video se va a estrenar en marzo, pues recordemos que el 8 de marzo festejamos el Día de la Mujer y vamos para allá, vamos para un movimiento que esté más concientizado, que esté lleno de paz, pero que esté lleno de conciencia, para que cualquier movimiento que se haga se manifieste a través de la inteligencia. Pues no sé si te gustaría compartir algo más, Miriam. Yo creo que la vamos a dejar aquí hoy porque efectivamente no había tomado conciencia de que hoy es 28 de febrero, mañana ya empieza marzo. Y yo me guardé por la pandemia exactamente el 9 de marzo, que fue el movimiento femenino de que no hay mujeres fuera de casa. Y que todos los malpensados de no, entonces ¿qué van a hacer? Gracias. No, voy a leer una novela, voy a ver Netflix, lo que sea, ¿no? Desde ese día 9 de marzo del año antepasado, sí, ya del año antepasado, ya me guardé por la famosa pandemia y también vi en la televisión, porque casualmente el 8 de marzo, que fue la manifestación por la equidad, que empezaron a alegar de que las mujeres violentas, vándalas, taca, que luego se demostró que era gente de la policías que habían enviado vándalas, porque qué casualidad que las que atacaron traían el rostro cubierto. Entonces, insisto, todo hay que tomarlo como con perspectiva. Es como, tal vez sí, tal vez no, mejor averiguo más, ¿sí? Porque siempre hay un trasfondo. Y ya hablaremos la próxima, precisamente voy a hablar nuevamente de la mujer, porque recuerdo que cuando grabamos el video sobre la participación de la mujer en la historia de la humanidad, el sonido estaba pésimo. Entonces voy a tomar partes de eso y vamos a repetirlo para el próximo jueves que grabamos para el lunes, hablar de la mujer, porque yo considero que el término igualdad de género no se vale, es equidad de género, no somos iguales, afortunadamente. Que tengan buen día, que tengan buena semana, que Dios los bendiga, como siempre, un abrazo, denle a la campanita, suscríbanse y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Gracias. Kuali Tonali, buen día. Que estén muy bien. Hasta luego. Náhuatl vamos a aprender. Nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego. Bye.